nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 1 y el 13. La palabra del Señor dice de esta manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oramos por nuestro hermano Raudel. Amado Padre Celestial, primeramente agradecidos contigo, Padre, porque siempre tienes palabra para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que uses a nuestro hermano Raudel, que unja sus labios, Señor, para que nos dé palabra viva y eficaz, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para poder absorber todo lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Adelante, hermano Raudel. Bienvenidos, familia hermosa. Qué bendición, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están un poco cansados? ¿No? ¿Nada? ¿Para nada? Yo sé que a lo mejor algunos tuvimos una semana un poquito atregiada, pero pudimos estar aquí, ¿ya? Llegar. Así que gracias a Dios por la bendición de estar aquí, la oportunidad, y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Te voy a pedir por favor que los siguientes minutos me prestes tu atención, ¿verdad? Para lo que Dios tiene para nosotros. Y como siempre damos la bienvenida a la gente que nos ve, ¿verdad? A través de los videos. Les agradecemos, compartan, son temas, ahí hay muchos mensajes en la página de la iglesia que son de bendición, ¿sí? Gástate 40 minutos en algo importante, te gastas más en otras cosas. Así que bienvenidos, familia. Como te dije, a lo mejor tuviste una semana o no sé, yo las circunstancias o situaciones por las que estés pasando, ¿verdad? Pero creo que si pusiéramos en una balanza las bendiciones que tenemos y las necesidades o circunstancias que estemos pasando, la balanza siempre se inclinaría hacia las bendiciones. Y es un muy buen para dar gracias, ¿verdad? Para agradecer a Dios porque somos bendecidos. Estás aquí, tienes vida. Amén. Así que préstame tu atención, no te distraigas. Vamos a tener una plática. ¿Estás listo? Ha sido un ladrón toda la vida. A los 7 años visitó el primer correccional de menores y más tarde recorrería todos los de la ciudad. Alguien conocedor de mala gente pronosticó que este pequeño nunca llegaría a ser una persona decente. Y no se equivocó. Tal vez existan mortales que ya nacen con una mala marca, una especie de karma, algo que los predispone antes de la vida adulta. Damas y caballeros, es el típico caso. Sin padres reconocidos, mucho menos alguien que hubiese considerado adoptarlo. Se comenta por el barrio natal que carga con 10 muertes en su haber. Otros opinan que muchas más. Todos lo saben, pero nunca se pudo probar nada. La vida de este hombre. Y cuentan que al llegar a los 30 y tantos años, entró en la mafia grande, aquella de los amigos importantes, ¿verdad? De influencias del poder. Y tal vez por eso nunca se le comprobó ningún delito. Todos saben que es un ladrón. Todos conocen al mafioso que la propia ciudad engendró, desde el alcalde hasta el juez.
conocen que maneja negocios turbios, droga, mercancía robada, etc. Pero es su vinculación con el poder lo que le ha dado tanta impunidad. Se ríe de los jueces y juega su turbulenta vida ante la mirada absorta de los inocentes. Pero el poder cambió, o tal vez alguna interna política le jugó una mala pasada, o algún juez escrupuloso no permitió que alguien le pusiera precio a su deber, y desde hace un año está privado de su libertad. El periódico lo festejó colocando la noticia en la primera plana. Los ciudadanos respiraron cierto aire de justicia, tardía, pero justicia al fin, dicen los ciudadanos. Es más, hasta los políticos utilizaron ese encierro del mafioso y ladrón para su campaña política. Y si hubiese una hipotética mínima chance de que algún preso fuese liberado, familia, no es el caso. No debe existir un solo ciudadano de bien que no esté alegre por el justo encierro de este ladrón. Los que tenían miedo declararon en su contra, y un hábil fiscal pudo probar cada delito de este hombre. Y dicen también que ningún abogado pudo defender lo indefendible. Lo sentenciaron a cadena perpetua. Pero todo eso fue hace un año. Los primeros 12 largos meses del resto de su vida en prisión. Hoy es un día de fiesta en la ciudad. Y la costumbre es darle un regalo a la gran ciudad. Un premio irónico. En el día de la fiesta, la gente puede votar para que el gobierno suelte a un preso. Es la costumbre, es la tradición, de que cada año en este lugar, el pueblo le otorga a uno de los ladrones el privilegio de poder ser puesto en libertad. Y tal vez lo hagan para darle una nueva oportunidad. El desdichado hombre de este que te cuento no aspira ni a soñar con que pueda contar con ese deseo. La gente lo odia demasiado. La prensa se le tira encima al gobierno como leones hambrientos. No existe la posibilidad de pensar en libertad para este hombre. A menos que exista alguien al cual la gente odie mucho más que a él. Pero no vale la pena la ilusión. No existe alguien peor que él mismo, y él lo sabe. De pronto alguien irrumpe su delirio, es un guardia. Seguramente lo llevará al calabozo de castigo o lo golpeará hasta desangrarlo. Al cabo, es lo que ha sucedido durante todo este infernal año. Pero el guardia no parece disgustado y va murmurando: yo no entiendo a este país, comenta con tal seguridad. ¿Verdad? El pueblo ha votado para liberarlo. Algo no anda bien. O el país enloqueció o apareció alguien que despierte más odio popular que él mismo. Otros 2 guardias le entregan su ropa de civil. Un agente constata su firma en el libro de salidas de la penitenciaría. Es demasiado milagroso, demasiado irreal para una sola tarde. Es un contrasentido. El hombre condenado a cadena perpetua será liberado gracias al mismo pueblo que lo encerró. Afuera los guardias están esperando que salga este hombre y lo esperan periodistas, cámaras de televisión, grabadores, reporteros, que se apretujan por la primicia. El ladrón gana la calle y los micrófonos lo apuntan. Quieren saber su reacción. Necesitan por lo menos una palabra del ladrón, alguna declaración. Pero el mafioso solo pregunta. Debería responder, pero él es el que quiere saber por qué está libre. Y pregunta: ¿quién es el monstruo que será condenado en su lugar? Quiere por lo menos saber el nombre de quien los suplantó en las elecciones de la muerte. Y responde un cronista del canal de noticias: Jesús de Nazaret. La gente prefirió a ti antes que al tal Jesús.
Este hombre no entiende mucho y se abre paso entre la turba. Tiene demasiadas cosas que preguntar, muchas interrogantes sin respuesta. Tiene libertad, pero por alguna curiosa razón no la disfruta, no la comprende. El tal Jesús tiene que ser demasiado loco para ganarse el odio de toda la ciudad, o pocas influencias en el poder, o quién sabe, tal vez se trate de alguien que cambiaría el rumbo de la historia. El hombre se detiene en medio de la nada y solo tiene un deseo tan fuerte como lo fue la de la libertad. El mafioso quiere conocer quién lo reemplazó, quiere saber quién cargó con tanto odio, quiere saber quién le regaló indirectamente la libertad y una segunda chance. Casualmente en los próximos 2000 años, todos harán la misma pregunta. Todos querrán conocer. Millones en todo el mundo se preguntarán, ¿por qué Jesús se dedica a cargar con odios ajenos? ¿Por qué reemplaza delincuentes? Es la incógnita divina. Él es verdadero amor, el inexplicable estilo de Dios. Por ahora, el primer hombre de la historia en preguntarlo es un ladrón, un mafioso, un asesino, que acaba de ser libre. Su nombre es Barrabás. Y el nombre de Barrabás significa hijo del Padre, la cual contrasta irónicamente con su fama y sus acciones, ¿verdad? Barrabás, un hombre culpable, fue liberado, mientras que Jesús, el inocente, condenado a muerte. Esto representa un gran significado espiritual, familia. El inocente tomando el lugar del culpable. Barrabás no fue liberado porque lo mereciera, sino porque Jesús tomó su lugar. Hay una verdad espiritual tremenda en la historia de este hombre, ¿verdad? Te voy a repetir nuevamente esto porque es muy importante. Barrabás no fue liberado porque lo mereciera, sino porque Jesús tomó su lugar. Barrabás es una representación de cada uno de nosotros, culpables y merecedores de castigo, pero liberados por la intervención de Cristo. Así que nosotros, tú y yo, representamos de alguna manera a Barrabás, porque somos culpables y merecedores de castigo, pero liberados por la intervención de nuestro Salvador. Y te voy a pedir que si quieres leer junto conmigo en el libro de Juan, el capítulo 8, vamos a dar lectura del verso 31 al 36. ¿Me sigues con tu vista? Si lo encuentras, me dices amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, del verso 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Está hablando Jesús con los judíos que ya habían creído, ¿verdad?, en Jesús. Y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y sigue diciendo, y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Verso 33. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Sigue diciendo, Jesús le respondió, de cierto os digo, afirmando 2 veces, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús se refería no a la libertad física, ¿verdad? Que ellos eran libres. Él estaba hablando acerca de ¿qué? Del pecado. Y dice el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el verso 36 clave. Así pues, si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, ¿serán qué? Verdaderamente
libres. Para algunas personas, la libertad no es estar atado a nada o a nada ni nadie, ¿verdad? Para algunas personas, la libertad es eso, la de no permitir que nada te estorbe en lo que quieres hacer, ¿verdad? Y esa libertad es la que claman los jóvenes, o cuando tú fuiste joven o eres joven, ¿verdad? Que no estás ¿a qué? Atado a nada ni a nadie. La de permitir que no te estorbe nada ni nadie de lo que quieres hacer. ¿Sí? Esa es la libertad que claman los jóvenes, ¿verdad? Pero esa libertad solo puede existir en la imaginación. Incluso si crees que no estás atado a ninguna persona y que puedes hacer lo que te dé la gana, no obstante vas a estar atado a tu gana, a tu deseo y a tu gusto. En pocas palabras, esa libertad no es verdadera, ¿verdad? ¿Sí, me sigues? Esas son algunas personas que piensan así, ¿verdad? Algunas otras piensan que la libertad es la que nace del amor de Dios, de la libertad que podemos concedernos a nosotros mismos, de la libertad que tenemos derecho, pero que Dios nos la regala por amor. Y vamos a encontrar, a entender la libertad desde el punto de vista bíblico. Vamos a hablar de la libertad, de esa que Jesús dice que nos hace ¿qué? Libres. Y vamos a tratar de entenderla desde el punto de vista bíblico, de la Biblia. Porque igual que cuando compras tú algún electrodoméstico, alguna cosa, siempre viene con un instructivo. Y como buen hispano o latino, ¿qué hacemos cuando compramos esas cosas? Lo tiras. Y te crees tan así, yo lo armo esto, ¿cuándo vas a armarlo? No, siempre viene un instructivo. Y para el ser humano, familia, el instructivo de nosotros es ¿qué? La Escritura, ¿verdad? Así que vamos a ver la libertad desde el punto de vista bíblico, el instructivo de los seres humanos, tuyo y mío. El uno, sin libertad no hay verdadero amor. Préstame aquí tu atención, por favor. No existe amor donde una persona no tiene más de una opción. Si no tiene más de una opción, vive en opresión, en esclavitud. En otras palabras, esto lo vemos en las relaciones entre noviazgos o matrimonios. ¿Sí? Porque dentro del noviazgo, tú tenías la oportunidad de elegir al que es tu novio o novia. ¿De entre qué? Otros o otras, ¿verdad? Si estás casado o casada, elegiste a tu pareja de entre otras que había. Pero la elegiste ¿por qué? Por amor, ¿verdad? Porque no era ni la única ni el único en el mundo, ¿verdad? Entonces fue por amor. Porque si hubiera habido nomás esa persona, pues es que no había más opciones y tenías que sí o sí con él o con ella, ¿verdad? Como Dios podría hablar de que sus hijos lo aman voluntariamente si solo da una opción, ¿verdad? ¿Cómo Dios podría decir que le amamos si solo nos da una opción? O sea, imagínate que no existiera el enemigo, el diablo llamado Satanás. ¿Cómo Dios podía decir, si no existiera él, me aman? Pues es que no hay más que elegir, solamente a Dios. ¿Sí? Por eso Dios no lo destruye, porque te has fijado que a veces los niños preguntan, bueno, ¿y por qué Dios no destruye al enemigo? ¿Verdad? ¿Por qué no acaba con él? Él puede hacerlo. Pero no lo hace porque Dios quiere que lo elijamos a él de entre más opciones por amor. Porque él nos creó. ¿Sí? El amor se manifiesta en libertad. Sin libertad no hay amor, ¿verdad? Sin libertad solo hay opresión. Es como cuando tú tomas un puñado de arena, ¿verdad? Seca. Si la retienes así, se te va a salir por aquí entre los dedos. Si la extiendes, la retienes más. Ese es el verdadero amor. Esa es la libertad de la que Dios nos está hablando. Es el punto número 1. El punto número 2, vamos a tratarlo, vamos un poco hacia el inicio, allá en el Génesis.
Dios le puso una prueba a Adán y Eva. Dios no la puso para que ellos cayeran. Dios puso la prueba para que Adán y Eva confirmaran el amor que tenían por Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con ellos? En vez de confirmar el amor de Dios que ellos tenían, ¿qué pasó con ellos? Decidieron caer. Tenían libertad. Dios puso la prueba para que ellos pudieran validar su amor, no para que cayeran. ¿Sí? Dios puso ahí una prueba para ellos, para que ellos mismos validaran el amor que sentían por Él, pero no para que cayeran. Pero como humanos, ¿qué pasó? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Pecaron. Muchos creen que Dios fue caprichoso al no terminar con Satanás ahí en ese momento. Si Dios fuese caprichoso, simplemente habría destruido a Adán y a Eva y empezar en otro lado con otra creación. Si Dios fuera caprichoso, pero no lo hizo. Dios no es caprichoso. Nos dio libertad y somos llamados a ejercerla con nuestras facultades mentales de la forma correcta. El ser humano nace nace bueno o malo. Mi opinión es que nace libre con inclinación al mal. Ya tú tendrás tu propia opinión. ¿El ser humano nace bueno o malo? Pregúntate. Mi opinión es nace libre con tendencia a hacer el mal, ¿verdad? Familia, la libertad significa que nada está prohibido. Eso es para el concepto humano, ¿verdad? Pero ¿cómo se le puede llamar a eso? Libertinaje. Dentro del concepto humano, libertad significa que ¿qué? Que nada está prohibido, ¿verdad? Pero se llama libertinaje. La verdadera libertad incluye límites. Para Dios, la libertad implica eso, límites. ¿Por qué existen leyes de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso? ¿Para evitar qué? Accidentes. ¿Para perseverar qué? La vida. Y en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Dios nos dejó leyes. Y las leyes deben ¿qué? Obedecerse. Si es como las carreteras, familia, cuando tú vas en un área donde hay voladeros, donde hay baches o pronto está ahí una bajada fea o algo, ¿qué ponen las autoridades? Protección, ¿verdad? Límites. ¿Para qué? Para evitar accidentes. Puedes tener uno, pero vas a lo mejor a dañar tu carro o dañarte tú un poco, pero no te vas a ir al vacío. Esos límites te van ¿qué? A proteger. Ahora, Dios tiene sus leyes, ¿verdad? Y algunos dicen que ya no están vigentes. Pero yo creo que estas leyes que fueron escritas con el dedo de Dios y que después Moisés las quebró y Dios volvió otra vez a hacer, quiere decir que son demasiado importantes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las leyes de Dios, los mandamientos. ¿Para qué? Para obedecerlos. ¿Para andar qué? Libres. Te voy a pedir que si por favor quiere leer junto conmigo el Salmo 119, verso 44. Salmo 119. Vamos a dar lectura al verso 44 y 45. Dice: guardaré, ¿qué? Tu ley siempre, para siempre y eternamente. De acuerdo a este verso, ¿pasaron de moda los 10 mandamientos? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y el verso 45, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Aquí estamos encontrando la verdadera libertad, familia. Y andaré en libertad, ¿porque qué? Porque busqué tus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos?
los que están en Éxodo capítulo 20. Algunos dicen que aquí se refiere al Evangelio. Habría mucho que estudiar para comprobar eso. La ley de Dios está vigente. Y si quieres leer uno más, en el libro de Santiago, vamos a leer un verso más. Libro de Santiago, ya casi al final de la Biblia, en el capítulo 1, el verso 25. Tremendos versos estos dos que estamos leyendo, el de Salmos y este. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente, ¿en qué? En la perfecta ley. ¿Es perfecta? Lo está aclarando Santiago. ¿Cuál ley? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, familia, si queremos ser libres, Dios nos da libertad. ¿Dentro de qué? De obedecer, ¿qué? Sus mandamientos. La verdadera libertad, surge una pregunta importante. ¿La verdadera libertad en Cristo te excluye de obedecer? Te la pregunto nuevamente. ¿La verdadera libertad en Cristo te excluye de obedecer? No. La verdadera libertad viene solamente por la obediencia. Préstame tu atención, joven. La verdadera libertad viene solamente por la obediencia. El ciudadano que obedece la ley de tránsito tiene libertad. El desobediente es detenido y pierde su libertad. ¿Por qué? Porque violó las leyes. Ya no es libre. ¿Sí? ¿Me sigues? El ciudadano que obedece la ley tiene libertad, porque está obedeciendo la ley. ¿Verdad? Mas el desobediente es detenido y pierde su libertad si viola una de esas leyes. Ahora, yo entiendo que no somos perfectos para obedecerla al 100%, ¿verdad? Pero la conocemos y estamos en ese camino de obedecer a Dios. ¿Cuáles son las primeras letras del abecedario? ¿Me las puedes decir? A, B, C, D, E. Bueno, el abecedario del cristiano o del creyente es obedecer. ¿Quiere leer junto conmigo Romanos 6:16? Te voy a leer la nueva versión, la traducción nueva viviente. ¿Sí? Es igual casi con la que tú puedes leer. Dice Romanos 6:16. Es una pregunta. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y luego sigue diciendo, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Esta es la traducción nueva, traducción viviente. ¿Sí? Te la voy a leer nuevamente. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y luego dice, uno puede ser esclavo del pecado. Desde cuando dices, yo tengo libertad, a mí nadie me va a decir que tengo que obedecer acá los 10 mandamientos. Bueno, puedes ser esclavo del pecado, lo cual te va a llevar, ¿qué? A la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios, la cual lleva una vida recta. Romanos 6:16. Retomando la historia de Barrabás, que dijimos que representa a cada uno de nosotros. Aunque no sabemos cómo respondió Barrabás después de su liberación, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la gracia de Dios. Vivimos con la conciencia de que hemos sido liberados a un alto costo. Y nos podemos preguntar eso, familia. ¿Vives con la conciencia de que has sido liberado a un alto costo?
¿Pero para qué? Dijimos. Has sido liberado para obedecer, por tu bien tuyo. ¿Sí? ¿Vivimos con esa conciencia? ¿Valoramos el sacrificio de Jesús que nos ha hecho libres? La liberación de Barrabás es un llamado a vivir con gratitud, reconociendo que nuestra libertad espiritual ha sido comprada con la sangre de Cristo. Después de su liberación de Barrabás, las Escrituras no nos dicen qué sucedió con Barrabás. No dan detalles. Su figura desaparece del relato bíblico, dejándonos sin respuesta. No sabemos, no dice cómo reaccionó o vivió después de ser liberado. No se sabe. Este silencio permite reflexionar sobre nuestra propia respuesta por la gracia inmerecida que hemos recibido. Porque no tenemos más qué sucedió con Barrabás. Y eso nos pone a reflexionar cómo tú vas a responder a esa libertad que te dio Cristo, a esa gracia inmerecida que has recibido. ¿A obedecer o hacer lo que mejor te plazca? Yo solamente te estoy compartiendo, joven, pero tú sabes qué hacer con tu vida. ¿Obedeces a tus padres, obedeces los 10 mandamientos para que andes en libertad? ¿O no vas a valorar la gracia inmerecida que ha sido dada a ti? Y la pregunta surge, ¿qué hacemos con esa libertad? No la tomemos a la ligera, hay que apreciarla. Se nos otorgó libertad, familia. Tienes libertad otorgada, ¿sí? Y no porque la merecieras, sino porque Jesucristo tomó tu lugar. Libertad otorgada, regalada. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa libertad? Dice Pablo, todo me es lícito. Sí, en la Biblia no vas a encontrar no fumes. En la Biblia no vas a encontrar muchas cosas que no están ahí. Todo te es lícito, pero usemos el razonamiento que Dios nos ha dado. ¿Te conviene? ¿Me conviene lo que voy a hacer? ¿Sí? Razonemos. Y ya para ir terminando, quiero que si leemos juntos Gálatas, capítulo 5, vamos a leer el verso 1 y el verso 13. Gálatas 5, capítulo 5, verso 1. Dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos, ¿qué? Al yugo de esclavitud. Y luego dice el verso 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A libertad fuiste llamado, fui llamado, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, ¿verdad? Para satisfacer los placeres. No. Y si hoy quieres hacer de Jesucristo tu libertador, pero la libertad ¿qué? Para obedecer por beneficio ¿qué? Tuyo, ¿verdad? Así. ¿Cuántos quieren a ese libertador? Yo lo quiero, familia. Ya para ir terminando, te platico algo. No hace mucho tiempo la esclavitud era una triste realidad social en los Estados Unidos, como también en otras partes del mundo. Seres humanos eran tratados como si fuesen mercancía. Se compraban y vendían al mejor postor. Y se cuenta que cierto día, en una subasta pública donde se compraban y vendían esclavos, se puso a la venta un esclavo, joven y fuerte. Lo vendían porque era rebelde, se negaba a trabajar para su amo. Un señor que conocía bien su historia decidió comprarlo, por lo que aumentó sus ofertas hasta que finalmente se quedó con él. Una vez concluida la transacción, el esclavo le dio una mirada recelosa a su nuevo amo, como diciéndole que tampoco trabajaría para él. Al llegar a la casa, en vez de mostrarle el látigo y enviarlo a trabajar,
Su nuevo amo le dio una noticia que el esclavo pensó que jamás oiría. Le dijo que lo había comprado para dejarlo en libertad. Desde este momento, le dijo el amo, tú eres libre, tan libre como yo. Cuando el esclavo comprendió que lo que estaba oyendo era verdad, que era libre, abrazó a su amo y le dijo, yo quiero trabajar con usted para siempre. Si éramos esclavos del pecado, familia, y Cristo nos hizo libres, nos compró a un alto precio, ¿no deberíamos ser esclavos de Jesucristo? La liberación de la esclavitud le dio una nueva dimensión a su vida. Se convirtió en un trabajador modelo. Su mayor placer era ahora hacer lo mejor a favor de ese hombre que había mostrado tanta generosidad para con él. Y Dios también ha mostrado mucha generosidad para con nosotros. Ya para terminar así, ¿quiere leer junto conmigo 1 Corintios 7:22? 1 Corintios 7, capítulo 7, verso 22, y ya oramos y terminamos. ¿Lo encontraste? 1 Corintios 7, 22 dice la palabra de Dios a la letra. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, lo que este verso nos está diciendo, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Si eres esclavo de algo o de alguna cosa, el Señor te está liberando. Y ahora eres libre en el Señor. Y dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué dice a continuación? Esclavo es de Cristo. Amén. Ponte de pie, por favor, querida familia. Vamos a hacer una oración. Ya después de estos versos, si tú los anotaste, vuélvelos a leer en tu casa, medítalos y te va a llevar a buscar más ahí a través de la Escritura. Yo no sé, ¿verdad? Tu vida si está esclavizada a algo o hemos hecho de un desperdicio de nuestra vida, no lo sé. Pero te quiero presentar a aquel que es experto en cargar odios ajenos. Aquel que es experto en llevar las culpas de la gente. A Jesús de Nazaret. Y tú me dirás, ahora Raúl, ¿quieres que pertenezca a tu religión? No. Que seas libre en Cristo Jesús. Te puede libertar de cualquier cadena. Pero lo que hemos aprendido hoy, familia, es que la libertad que Él nos dio, que Él nos otorgó, esa libertad requiere límites y es para obedecer. Querido Dios, te damos gracias por tu presencia en este día. Gracias por tu amor, tu misericordia. Que todos los que llegamos a este lugar, que todos los que ven estos videos, sientan el abrazo del Padre. Que eres nuestro castillo, nuestra roca, nuestro libertador. Yo te ruego por todos los que oyen estos mensajes y los que estamos aquí en este lugar. Que Jesucristo nos libere para poder andar, oh Dios, en el amor que tú nos pides de nosotros. Porque aunque tenemos otra opción a quien adorar, a quien amar, nosotros decidimos amarte a ti porque tú eres todo para nosotros. Despídenos de este lugar nunca de tu presencia. Que el amor y la misericordia y la gracia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. En nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo dice, amén. Dios te bendiga, familia querida. Estaremos en otra ocasión.